Seguimos, nuestro CEO Javier Lillo, además hoy en la dirección técnica, en los mandos de realización, junto a Arturo en la dirección de programa. Recuperamos, Javier, nuestra sintonía para dar paso a otro de esos temas y además lo anunciábamos al comienzo, va a ser también un icono y un invitado de excepción, porque de hecho es una institución en la materia que vamos a tratar. Vamos una vez más a poner en valor, y así lo merece, la función mediadora. Y nada más y nada menos que lo vamos a hacer con Daniel Bustelo. Entre otras cosas, ha sido uno de los pioneros en España en mediación, ha sido también maestro de casi toda la primera jornada de mediadores, acaba de escribir un ensayo, me acaban de chivar, ahora vamos a ver si Daniel nos habla un poquito más, va a salir en breve, de hecho, en las librerías, que se llama Función Mediadora. Daniel, bienvenido, es un honor. Muchísimas gracias. Y nada, yo creo que te van a condenar por mentiroso. No, en esto... Tanto, es decir, en radio no se debe mentir de esa manera. Mira, como es tele también y se nos ve... Tengo canas y eso me ha dado... carrerilla. Oye, mucha experiencia y es la universidad de la vida. Me permito, para que veas en confianza, tutearte, si así me lo concedes. Y de todas formas, todo lo que he dicho es de ley y por derecho. Y nunca mejor dicho en este programa. Daniel, vamos a hablar de tu libro, porque si no lo hacemos, esto como el escritor, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de nuestro libro. Y encima somos periodistas, por lo menos yo, y las primicias, sabes que nos gustan muchísimo. Está calentito, a punto de ver la luz en las librerías. Avánzanos algo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, es un ensayo, porque lo que estoy proponiendo es una reflexión, es un debate. Es decir, mi trabajo empezó con un ensayo en el año 93, el primer libro escrito en castellano en el mundo sobre mediación, de casualidad, pero bueno, así terminó siendo por Google. Y ahora, después de todo un recorrido, propongo una reflexión, un debate, sobre lo que ha ocurrido, lo que he aprendido, y que básicamente tiene que ver con recordar lo que nos enseñaron los primeros mediadores, era que lo que era importante era el mediante, era el participante, y el que tenía que hablar y que tenía que participar era él. Y luego nos fuimos entusiasmando con las técnicas y con las cajas de herramientas, y nos fuimos al Leroy Merlin y nos compramos unas herramientas maravillosas, unas cajas bonitísimas, pero llegamos levantamos el capó del coche y nunca habíamos visto un auto, motor. Entonces, ¿qué hacíamos con las herramientas? Entonces, lo que propongo es volver a hablar sobre el ser humano hablante y la importancia de la palabra. Se está perdiendo un poco ese espíritu, esa esencia de la mediación, y si es afirmativa la respuesta, Daniel, pues vamos a plantear la pregunta de inicio. ¿Cuál es su función? ¿Qué es la mediación? Venga, vamos a partir de ese comienzo. Y además me ha gustado mucho la reflexión de Daniel, porque me ha recordado pues algunas mediaciones en las que he participado, que a veces voy con los clientes, que no soy yo el mediador, y me veo un mediador empezando a utilizar técnicas, herramientas, y yo miraba al cliente y ¿a dónde vamos? ¿Dónde está la persona, no? ¿Dónde está? Efectivamente, tiene que ver con la experiencia de esa, digamos, de descubrir que realmente no escuchábamos, porque la función mediadora significa crear un espacio seguro y con tiempo para que el hablar se transforme en decir. Es decir, el decir es cuando uno habla dirigido a alguien que quiere ser escuchado. Sí, cuando uno habla, solo habla para escucharse a uno mismo. Cuando uno dice, es porque quiere ser escuchado por otro. Y entonces la mediación es un camino en el cual el decir es a donde se llega. Si la gente llega solo hablando, y si creamos un espacio seguro y damos tiempo, la gente transforma el decir, tiene el deseo de ser escuchado por el otro, por la otra, y a partir de allí es coser y cantar, porque la gente antes de venir a mediación siempre resolvieron sus problemas solos, no consultaron a un abogado cada vez que tomaban una decisión. Es decir, simplemente la crisis, sobre todo emocional, la ruptura de la posibilidad de la comunicación, del hablarse, del decirse, produjo este conflicto que los trae a mediación, que necesitan ayuda. Y como escuchar es peligroso, los mediadores con las técnicas nos protegemos.
Entonces, un poco lo que yo propongo en el ensayo es cuestionarnos realmente este tema de qué nos pasa con lo que pasa en la sala de mediación y qué le pasa a la gente y qué nos pasa a nosotros con las resonancias que se nos producen cada vez que nos escuchamos y cada vez que escuchamos. Ay, qué bien lo comunica, cómo lo expresa Daniel. Dinos, por favor, porque queremos escucharlo y además tenemos el deseo de hacerlo y de aprender. ¿Cuáles son esas claves de que os protegéis? Es importante decir, pero también en este caso, no escuchar. Escuchar simplemente, cada vez que tú escuchas algo, por ejemplo, acabas de escucharme y te han producido resonancias, surgieron 1000 cosas, que no las puedes expresar todas. Sacas alguna, la que más te relevante, pero que te ha producido cosas, las llamo resonancias. Las resonancias se nos producen, pero no todas es imposible comunicar, decir el 100%. Y las resonancias son individuales, tienen que ver con nuestra historia, con nuestro recorrido desde que la lengua materna nos inserta en una cultura y en una forma, ¿está? Entonces, estas resonancias que se nos producen, a los mediadores en este caso y a las mediadoras, nos pueden evocar cosas que no tenemos ganas de escuchar. Entonces nos protegemos con un supuesto saber. Entonces estudiamos psicología, derecho, antropología, estudiamos para tener una biblioteca que nos respalde atrás. Y la verdad es que lo que yo he descubierto es que no sabemos nada, ni tiene sentido, si nunca sabemos nada de la gente que viene. Nunca sabemos ni sabremos, porque es imposible, porque ni nosotros mismos nos conocemos como para decir que sabemos todo de nosotros. ¿Cuántas veces nos sorprendemos haciendo algo que ni se nos ocurre o diciendo algo que ni se nos ocurre que es nuestro? Entonces, ¿qué vamos a pretender nosotros decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas? Por tanto, parte de esa resonancia y siguiendo un poco esa referencia, seguro que hay ecos dentro del mediador planteándose preguntas. ¿Cuáles son esas cuestiones que pasan por la mente del mediador? Depende de cada mediador. Es decir, esto tiene que ver, el hecho de que seamos cada uno únicos, los seres humanos seamos cada uno único, hace que estas cosas casualmente no puedan ser estandarizada como de un punto de vista científico. No hay dos mediadores iguales. Puede haber dos interrogatorios en un tribunal muy similares, pero nunca dos mediaciones iguales. Nunca, porque digamos, cuando vamos al tribunal, hemos despojado al conflicto humano complejo, lo hemos transformado en derechos y obligaciones. Y entonces eso nos permite ya no hablar de individuos, sino del buen pater de familia, es decir, ese individuo estándar al cual se le aplican derechos y obligaciones. Ese es el gran desastre para mí que trajo Kelsen al derecho. Soy abogado y he ejercido muchísimos años de mi vida. Que trajo Kelsen al derecho cuando lo convierte en ciencia. Lo aleja del ser humano, su estudio es la ley y no el ser humano. Pero donde se aplica es en el ser humano. Por eso es que nadie sale contento de un tribunal. Es cierto, es que nos hace pensar mucho, Daniel, claro. A mí me trae muchas reflexiones, o sea, no solamente desde el punto de vista mío como jurista, es decir, que la ley es la ley y vamos ahí al positivismo y que solo lo que está escrito vale sin interesar. Hombre, nos reducimos a tipos legales que se estandarizan, además. Que es lo antagónico a todo lo relativo a un ser humano, ¿no? Único, excepcional y subjetivo. Exacto, y por ejemplo yo en la facultad pues ya prácticamente creo que después disciplinas que me han sido interesantes como la filosofía del derecho o lo que estudiamos, derecho natural, pues estaba totalmente desnaturalizado porque ni los propios profesores pensaban en esa parte humana del derecho. Una pregunta, Daniel, de lo que estás hablando. Me estoy imaginando en una sesión de mediación y de repente empiezo a sentirme que no avanzo, que estoy bloqueado y como tú dices, empiezo a recordar técnica tras técnica, alguna dinámica que se me puede ocurrir para intentar sacar.
a la luz de todo esto que has aprendido y que yo creo que vas a reflejar en tu libro, que cuando lo tengamos, ¿cómo debemos actuar el mediador en ese momento? ¿Qué consejos nos puedes dar? Creo que lo que hay que hacer es parar y escucharse. Es decir, cuando nosotros hacíamos en el AIEF, la Asociación Interdisciplinaria Europea de Estudio de Familia, que fundamos allá en el año 91, en un momento llegamos a atender 1.700 familias por año. ¿Está? Y entonces cada 15 días hacíamos trabajo de supervisión con el equipo de mediadores. Y el 95% de las mediaciones que se bloqueaban era porque se había bloqueado el mediador o la mediadora. Y esto tenía que ver porque algo, yo siempre cuento una que fue muy típica, todo venía muy bien. Ella era alumna de una escuela de mediación, colaboradora, maravillosa, y cuando llegamos a hablar de los temas económicos, a mí se me transformó en mi exmujer. Está, claro, yo lo pude registrar por esto del entrenamiento. A ver, antes de nada, por no perder la referencia. Surgió, claro, pero espera, Daniel, importante, ¿te llevas bien con tu exmujer por tener la referencia del paralelismo? Claro, sí. Ah, bien. Entonces no era tan trágico. Sí, tenemos una hija maravillosa ya de muchos años y tenemos una buena relación. Pero en ese momento, digamos, lo que a mí me surgió, lo que yo me registré es, dije, a esta tía la hundo. Es decir, que entonces no te llevabas tan bien. Tengo un entrenamiento. Nosotros en nuestra formación hablamos del censo-aprendizaje para aprender a tener registro personal. Entonces yo me registré, como estaba comediando, me callé la boca, trabajé durante la semana lo que me había pasado, y cuando volví, la pude escuchar a ella, pude escuchar lo que no había escuchado 30 años atrás, y pude reformularlo de manera tal que él lo pudiera escuchar. O sea, transformé esa experiencia, gracias al trabajo del registro personal, ya no escucharte en ese caso. A ellos. ¿Me explico? Sí. Entonces, en esto tiene que ver, por eso la técnica, en un momento es importante estudiar las técnicas porque después queda un sedimento de esto, ¿me explico? Es decir, a uno le queda el tema de las preguntas, sobre todo la Escuela de Milán, con todo el tema de las preguntas, pero básicamente, no sabemos nada. Es decir, el mediador no se puede amparar en una biblioteca que le dé autoridad, porque en la medida que tiene autoridad su palabra, los participantes le delegan la responsabilidad a él. Nosotros que tenemos que renunciar permanentemente a tener poder. Por tanto, Daniel, yo sé, es una pregunta muy compleja. Habría que leer el libro y remitirnos a tus muchos años de experiencia. Pero entonces, ¿qué aptitudes y actitudes, con P y con C, debe tener un mediador? Bien, ya que has mencionado el libro varias veces, quiero decir que lo edita Cepin, Editorial Cepin, conjuntamente con Editorial Astrea en Argentina, y que está pensado que salga en octubre, donde haré una gira tipo rockera por 7 ciudades en 21 días presentando el libro. Bien, ¿a España vas a venir en algún momento? ¿Vamos a tener el placer de saludarnos en persona y de tener un libro dedicado? ¿A España? ¿Vas a venir? No, pues en octubre voy a estar en España. Por España, bien. 7 ciudades en 21 días. O sea, te digo, me pongo la guitarra como si fuera una gira rockera. La diferencia es que, claro, tengo la edad de Mick Jagger, entonces no sé si voy a poder aguantar. Estaremos a tu lado, no lo dudes en cada concierto. Bueno, pues eso, nos remitimos. Las aptitudes y actitudes. Que hay que trabajarse en la flexibilidad, que significa no hacer juicios de valor. La empatía es imposible porque uno nunca puede ponerse en el lugar del otro, porque uno nunca puede saber cómo es el otro, pero sí uno puede tener interés en el otro. Oye, entonces hay que tener interés, hay que tener flexibilidad, hay que tener creatividad, que no es ser artista. Creatividad es la capacidad de hacer una pregunta a partir de lo que está ocurriendo, y hay que tener confianza en la gente y en la mediación para no tener apuro. Esas son las aptitudes. Oye, Daniel, acabas de decir una cosa que a mí me ha dejado un poco
asombrado, ¿no? Que es el tema de la empatía, cuando parece que cuando estudiamos, pues en casi todas las clases nos hablan de la empatía, de trabajar la empatía del uno con el otro, de las partes, y parece que como si fuera un aspecto importante de la mediación. Por eso, como lo que te enseñan es a ser neutral, que tengas empatía y a proponer la comunicación, 3 imposibles, terminás con toda la angustia y terminás volviendo a ser abogado, psicólogo, lo que eres, porque lo que te hemos enseñado, te hemos propuesto son imposibles. Nadie puede ponerse en los zapatos del otro, porque siempre es la situación que vive esa otra persona si fuera yo. Sobre todo en los zapatos de dos. A ver cómo empatizas en dos partes encontradas encima, que es empatizar con dos partes. Puedes tener interés en la otra persona. Eso sí es posible. Me intereso y escucho con interés. Pero eso de que yo saber lo que le pasa al otro, llega el policía y está la viuda ahí, la que le muerde, el marido muerto. Bueno, entiendo, señora, cómo se siente, pero tengo que hacerle una pregunta. Y capaz que lo mató ella. ¿Qué sabemos? Entonces, eso de pretender saber que estamos en el lugar del otro o que somos neutrales. Y la comunicación es una sucesión de malos entendidos. Entonces, bajemos los niveles de exigencia, no tengamos miedo, escuchemos y sepamos que el objetivo es que ellos puedan decir y escucharse, porque cuando ellos puedan volver a decir y escucharse, ellos saben cómo gestionar su conflicto. Bueno, antes de que se agote el tiempo y despidamos a Daniel, es que hemos prometido algo y además nos lo ha dejado, vamos, preparadísimo. Bueno, espero no evocar a su mujer, exmujer ahora, pero es que viene el verano, lo decíamos al comienzo del programa, Daniel. Bueno, pues ya sabes, el roce hace el cariño en ocasiones y a veces todo lo contrario. Ahora se acrecenta la convivencia y bueno, pues también afloran muchos conflictos. De hecho, datos estadísticos. A la vuelta de verano suben un montón los divorcios. ¿Qué consejos podríamos dar para intentar aminorar un poco estas tendencias, para intentar tener un verano un poco más familiar y tranquilo? Sí, para trabajar esas crisis familiares. No, perdón, yo no puedo dar ningún consejo a nadie. Porque es tu exmujer. No, porque lo que pasa es que cada uno somos distintos. Yo lo único que les puedo proponer a la gente que intente hablar, que no pase al acto, que intente hablar y que intente reconocer que el otro es un distinto, que deje de suponer la respuesta que desea tener, que trate de escuchar y que desee ser escuchado. Es decir, somos seres humanos hablantes. Toda nuestra representación simbólica viene de la palabra. Ustedes hablaban recién el tema de los jueces. ¿Acaso el discurso del conflicto de género no se les ha pedido a los jueces que lean la ley desde otro lugar? Esos son los significantes que tienen las palabras, que van cambiando con el tiempo. Y la pareja es una dinámica así. Entonces, claro, al estar todo el día juntos, aparecen disonancias, discrepancias, pero que no las hablan. Porque vivimos en un mundo donde no hay espacio a la palabra. Todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser eficaz, todo tiene que ser eficiente, guiado por el marketing. Está ahí donde tenemos que escribir en 120 caracteres y ponemos el dedo para arriba o el dedo para abajo. No hay espacio a la palabra, porque en la medida que homogenicemos el lenguaje, logramos una uniformidad y un control. Entonces, cuando de golpe esto se rompe, no hay herramientas cómo manejarse. Cuando salimos del discurso, digamos, de la manera impuesta de funcionar, y nos encontramos con la realidad, no tenemos herramientas, no sabemos hablar, no sabemos hablarnos. La mediación es un espacio para eso, para recuperar el hablar y el decir. Fíjate qué importante lo que está diciendo Daniel, es que al final muchas relaciones se sustentan porque no hay la proximidad suficiente para ejercitar esa comunicación y ese hablar y ese decir, y al final por inercia
pues bueno, pues se proyectan esas relaciones en el tiempo, pero cuando se aterriza en esa realidad de una convivencia es cuando hay que ponerse a examen, ¿no? Todos, en hablar, en escuchar, en comunicar y en entender y conocer, claro. Es que si no es muy real. Si no, es muy real, porque el conflicto sale cuando en vez de trabajar los dos 10 horas fuera de casa, están 10 horas juntos. Oye, la verdad es que Daniel ha dicho unas cosas que me ha roto muchos esquemas. Estoy deseando leer el libro completo, porque para muchos mediadores lo que está diciendo va a ser... muy revolucionario, porque rompe muchas consignas vuestras. Sí, rompe muchas veces lo que nos han enseñado en los cursos de mediación. Daniel... Yo también, ¿Eh? Es decir, yo tengo más de 1000 alumnos formados en España, tengo 36 promociones de cursos largos en España. Yo también en una etapa lo enseñé. Yo también me enamoré de las técnicas y de Harvard y después el sistémico y Folger, pero todos esos son anglosajones. Todos esos viven en otra cultura, no es la nuestra. Y no es la misma Cataluña que Madrid, que Andalucía. No es. Sí, Arturo. Hay que leer ese libro, porque para mí, y yo pienso que en los mediadores aquí en España nos estábamos equivocando. Yo lo llevo diciendo hace tiempo, y de hecho la mediación no ha tenido el desarrollo que debía de tener. Es cierto que gran parte de culpa pues lo tiene la comunicación y el apoyo de los poderes públicos, pero también como dice Daniel, nos hemos aferrado a las técnicas, y muchas veces pues en las mediaciones se quedaban en una repetición de técnicas una detrás de otra. Daniel, aparte de lo que quieras decir de esto, ahora vamos a tener la nueva ley de eficiencia procesal. Ya he mandado un artículo, me parece una ley excepcional, porque es la primera vez que veo escrito en una ley algo que fue el motivo de mi libro del año 2009, que es diferenciar mediación de los otros sistemas de gestión. Es decir, por fin se habla de conciliación como algo distinto a mediación, se habla de negociación entre partes, se habla de propuesta vinculante, es decir, se ha discriminado remitiendo la mediación a la Ley 5 del 2012. Me parece excepcional. Pero aquí nos cuestionamos si el formar parte del procedimiento no le resta esencia a la propia mediación. Ese es un poco el miedo que tenéis, ¿no? Es obligatorio la preentrevista. Eso va... Ay, que se nos congela la imagen. Daniel, a ver que no le perdamos en el último minuto. Vamos a ver si podemos recuperar. Se nos ha caído la conexión. Cosas del directo. Bueno, si podemos... Sí, mira, parece que... O por lo menos lo escuchamos. No sé si él... El wifi nacional. Ahora, perfecto, Daniel, qué bien. Nos hemos quedado en ese temor en cuanto a su inclusión dentro del procedimiento. No, es decir, la entrevista obligatoria, de la cual yo siempre me opuse, pues dado que la sanciona, es la oportunidad que tenemos los mediadores, no, por favor, de explicar qué es la mediación, sino de escucharles 10 minutos. Es decir, llegaba la gente y no te decía, bueno, mire, la mediación es un proceso que bla, 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 bla. ¿Qué le importa a la gente? Entonces, es la oportunidad de por lo menos 10 minutos a cada uno, escucharle para qué quieren hacer, qué problema tienen, a ver, porque si ellos se sienten escuchados, van a tener ganas de venir a la mediación. Y por otro lado, no va a funcionar como ha ocurrido en gran parte de los países del mundo, si mis colegas, mis compañeros, los abogados, los colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía no se toman en serio el tema de la importancia del abogado en el proceso de mediación, pero no en el proceso participando, porque hay una incongruencia que si el abogado está presente y por lo tanto está sometido a la confidencialidad y no hay acuerdo, no puede ser el letrado en el juicio, porque ha firmado, ha aceptado la confidencialidad. El letrado lo necesitamos como asesor de su cliente, que lo acompañe a la mediación, que le explique qué es la mediación. Es imprescindible para el mediador que haya un abogado que acompañe al cliente, pero no en la sala de mediación, no que venga a hablar.
Habla en el tribunal. En la mediación necesitamos que hable la gente. Entonces, si logramos dos cosas, una, que el mediador, en vez de querer hablar en la preentrevista o entrevista informativa, quiere escuchar, y dos, que los abogados nos lo dejen, tiene un gran futuro la ley. De lo contrario, va a ser más de lo mismo. Uy, tengo tiempo para una última pregunta. Pero rapidísimo, 30 segundos, Arturo. 30 segundos. Bueno, vamos a ver. Daniel, has dicho una cosa de la diferenciación de los diversos métodos que se llaman adecuados de resolución de conflictos. A mí una cosa que me choca, en el ámbito de la mediación, que va al juzgado, no otros ámbitos de mediación, estamos viendo que las leyes internacionales o las propuestas de leyes internacionales mercantiles dicen que ya el término conciliación queda obsoleto porque mediación y conciliación pues vienen a ser lo mismo. ¿Qué opinión tienes tú de...? Eso es una influencia anglosajona que tiene que ver con el origen. En la conciliación, antiguamente los abogados no se podían reunir si no era con un taquígrafo. Y la mediación les permitió tener encuentros sin taquígrafos. Como esto se generalizó, para ellos es lo mismo. Pero tengo un libro dedicado en el año 2009, que me dediqué todo el libro a explicar la diferencia. Pero básicamente pasa en la conciliación, la palabra del tercero es una palabra con valor en la escucha de los participantes. Es una palabra valiosa que relega la apropiación del conflicto y la responsabilidad sobre el resultado. En cambio, en la mediación, la palabra del mediador es una palabra que carece de valor simbólico para los participantes, para lo cual tenemos que trabajar para que esto ocurra, está de manera tal de que siempre les rebote a ellos y tengan que apropiarse de lo que dicen, de cómo lo dicen y decidir qué hacer. Daniel, Entonces, ponemos puntos suspensivos, quedamos embelesados. Es que no puede ser, desde luego, un mensaje más seductor, que engancha, que te invita a la reflexión, con el que aprendes y efectivamente, si el propósito es autorreflexionar, autocuestionarnos, plantearnos preguntas y aprender a escucharnos, a escuchar o a no escucharnos y no escuchar, y hablar y decir según convenga. Creo que está conseguido. De todas maneras, quedamos expectantes ante ese libro, Función Mediadora, en octubre, y además a partir de ese momento gira en España. Estaremos pendientes, será un placer hacernos eco de todo ello y por supuesto brindarte todo el apoyo que necesites en la misma. Este programa es tu soporte y desde luego es un lujo para nosotros que así sea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. No saben además que puede vivir 28 años en España, pues estos reencuentros, el corazoncito se emociona. Pues aquí nos quedamos con un trocito del tuyo. Estás en casa, estás en tu país y bienvenido cuando tú quieras. Además, será un gusto y una alegría darte un abrazo enorme. Daniel, hasta prontito. Gracias. Muchas gracias. Señores, hacemos extensible Daniel. así enorme el abrazo que abarque a todos los espectadores y oyentes que nos han seguido fielmente cada semana. Y además, cómo lo han hecho, con ilusión, con interés, con dedicación los jueves, redifusiones los sábados, interactuando en redes sociales, hablando con nosotros durante la semana y sobre todo haciendo que este programa, temporada tras temporada, crezca, que ya sea referencia, que se considere por los profesionales, que los que no son expertos en la materia, los profesos, también tengan inquietud y, en definitiva, que tanto ciudadanos como los mejores expertos, y hemos tenido el mejor de los elencos pasando por Directos al Derecho, hayan formado parte de esta familia, que siga consolidándose por muchos años más, gracias a esta cadena que lo ha hecho posible, gracias a nuestros CEOs, Javier Lillo, Javier Sandoval, todo el equipazo técnico, a nuestro director Arturo Ortiz. Te repito que es un lujo estar contigo. Juntos en proyecto llevaremos ya 20 no sé cuántos años, vamos a por otros 20 y tantos. Vamos a por otros 20 y tantos. A por otros 20 y tantos. Señores, gracias. Pero de momento en septiembre aquí, ¿eh? En septiembre, que no nos falten tercera temporada. Hasta entonces, venga, descansen un poquito, que les dejamos. Cuídense mucho, pero no se olviden de nosotros. Directos al Derecho. Hasta muy pronto.
Hay que buscar un color distinto para la tercera temporada. Pues lo pensamos, lo pensamos. Lo pensamos. A ver, en clarito no está mal. ¿Eh? En clarito ahora no está mal. Bueno, pero quiero cambiar cada año, cambiar un color por temporada. Del fondo del... Bueno, pues nada, pensamos. ¿Eh? Ah, pero ahora podemos poner otro. Lo vamos a poner azul. No está muy visto. Atrévete, fucsia. Venga, fucsia. Fucsia. No va a quedar muy a la... Que el derecho que tiene imagen. Ya, pero De ten en cuenta tronco, que la- de fucsia. Ten en ¿Veis cuenta que esto las letras deberíamos no de cambian, hablarlo cambia el fondo. después de Y las que nos letras haga son- efecto el... Fucsia y negro. A ver, esto es demasiado importante para hablarlo con No, los con Coco efectos Loco son las del mejores monoloco. ideas. Fucsia y negro. Fucsia y negro. Fucsia y negro. Pues sí, en negro. Esa es mi combinación para todo. Pero además, fíjate lo que simboliza. Negro, estricto, seriedad, fucsia. Oye, ¿y coloca, Happy. ¿Sí? y color camisa de Alexia? ¿De qué? Fusia. ¿Color camisa de Alexia? Es fusia, ¿no? Esto es Burdeos, perdón. Vale. Sí, bueno, tiene, sí. El Burdeos, Pero color es que vino. sí, Lo pero hablamos al principio entonces. no, porque El No, primer el color era marrón. es que Era el vino marrón. nos va a llevar al rojo, ten cuidado. Era marrón el primero. Fucsia y negro. Fusia y negro, vale, vale. Juega fucsia y negro, verás tú lo que te sale más chulo. Vale. No, pero es que las letras siguen siendo iguales. Tienen que combinar con las letras. Ah, vale, No, claro, hay que cambiarlo todo a fucsias y negros. vale. ¿Y por qué no juegas con un degradado de fucsias y negro? Que vas vino fucsia, negro. ¿En serio? Vale, vale. Mira, igual que aquí tenemos un degradado. Sí. De vinos a fucsias. Me lo tenéis que poner en WhatsApp. Oye, crear un grupo de WhatsApp para nosotros tres, Vale. de directos al derecho, y así no copiamos varias veces los mensajes. ¿Ya lo has colgado? La No, semana pasada se te olvidó colgarlo en iVoox. O a Pedrín de Ponferrada. No sé quién lo hizo. No lo sé, no me acuerdo. Yo Está creo una que lo hice chica, yo. está La una pasada de la chica, anterior. está una chica. No, yo creo que lo hice yo, ¿eh? Bueno, tú prueba que tienes un gustazo y eres jugando desde vinos, que ha dicho él, vinos a fucsias. Desde fucsia a más vino. Claro, si el, Y juega con Vale. el negros. cartel es de él, por eso tiene un Y gustazo. jugando con negros. Si solo hay que cambiar el color del fondo. Joder, el monoloco me hace que no soy hombre. ¿Qué estaba haciendo? Si estás bostezando. Joder. Que has desaparecido 2 veces aquí. Yo miraba y digo, que No, oscuro, no, que no estaba está. escuchando. Estabas colgándolo en Facebook y en... Estaba escuchando perfectamente, digo, si hay algún problema me entero. Sí, en serio. Reconócemela, que estabas aquí echando una cabezada. Pero nada, pensando. Escuchar. Pero con esto subido, porque... Estabas pensando, con los ojos descansando. Sí, Joder. Va controlado, yo está controlado, ¿eh? Oye, pero lo estoy escuchando. Lo que hace la experiencia. Lo Si que... contamos esto la gente no se lo cree. No, venimos con 2 cocos con una comilona como boas. Nuestro CEO que se duerme en el lado del despacho. La que va su cabezada también. Yo iba como una langosta. Y me... Encima asuando que nos Oye, sueltan por la cierto, cabeza antes de irnos. ¿quién es ese que ha entrado un tal Lucas? Ah, yo qué sé. Ha entrado un Lucas MC. Ha estado ahí... Ah, esa es la ayudante de Ángel Luis. Ah, es que ha estado ahí... Ah, no sé, ¿y ha dicho cosas buenas? No, que ha estado... Que yo Ah, pero pensé está que... viendo. Cuando me has dicho, ¿está ya? Y te he dicho, sí, ya está. Porque pensé que era ese el siguiente que Ah, ni entraba. idea. Ya las colgan. Tenga usted que te lo devuelvo, ¿eh? ¿Qué va? Si estoy todavía exportándolo. Que te ha salido Directos. muy bien la entrevista de Daniel. Aceptar. Ahora se está exportando. Ahora estoy apagando ahí. Ahora estoy...